Que el Señor les bendiga, hermanos, en esta preciosa mañana. Damos gracias al Señor que podemos venir a la casa del Señor y crecer en la palabra de nuestro Dios. Vamos, hermanos, a abrir nuestras Biblias a Primera de Corintios, el capítulo 9. Estamos regresando a esta porción de la Escritura y vamos, hermanos, a crecer en el capítulo 9. Voy a suplicar que abran sus Biblias al capítulo 9 y vamos a retomar el versículo 19 hasta el final y vamos a tratar la manera de continuar nuestro entendimiento de esta porción bíblica tan preciosa. Aquí está el apóstol Pablo hablándole a una iglesia local. Esta iglesia está en necesidad de instrucción. Y este pasaje bíblico realmente pone en perspectiva al ministro de Dios. Aquí está el hombre de Dios, cómo el hombre de Dios debe de ser reconocido, cómo el hombre debería de ejercer su ministerio. Y dice el versículo 19, estamos retomando nuevamente la lectura el día de hoy en el versículo 19. Y dice el versículo de la siguiente manera: por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo, dice, estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Oremos al Señor. Amantísimo Padre, gracias, Señor, te damos por la preciosidad de tu palabra. Gracias, Señor, porque nos haces crecer, Señor, a través de la exposición de tu palabra. Tu palabra es verdad y tu palabra tiene poder para edificar a tu pueblo. Y yo quiero agradecerte, Señor, por la oportunidad que nos concedes de regresar a esta porción bíblica y nuevamente definirnos conforme a tu palabra. Señor, gracias porque nuestro desafío, Señor, es crecer de día a día, Señor, a la imagen y semejanza de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él queremos, Señor, rendirle la máxima gloria y la honra. Señor, aquí estamos delante de tu presencia, agradecidos, Señor, por las verdades que encontramos en este capítulo 9 de Primera de Corintios. Señor, gracias te damos porque eres bueno en darnos, Señor, tu palabra abundante, que, Señor, limpia nuestras mentes, corazones, para que pensemos, Señor, a la manera de Dios. Señor, gracias, te bendecimos, alabamos tu nombre y yo te ruego que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. Señor, gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, en el capítulo 9 hemos venido considerando esta proposición. Hemos observado no solamente el derecho que todo siervo del Señor tiene para la remuneración económica para el ministerio. Ninguno de nosotros deberíamos de tener problema en cuanto a esa realidad. Versículo 1 al 14,
Hemos observado también la libertad que el apóstol Pablo toma para renunciar a su derecho económico ministerial. Él no tiene absolutamente ningún problema en suspender ese derecho. Es más, en su ministerio, los que leen al apóstol Pablo se dan cuenta que él no opera en base a derechos. Él no ministra, él está consciente de los derechos que cualquier ministro puede tener del evangelio, pero él no opera, su manera de operar no es el punto de partida el derecho, sino la libertad que nosotros tenemos en Cristo Jesús para maximizar, ir más allá de nuestro derecho. Y observamos nosotros el versículo 12 precisamente, que nos habla acerca de esa libertad, esa realidad de que Él no quiere vivir conforme a sus derechos, sino la libertad de amor que Él tiene en Cristo Jesús. Hemos observado también el motivo, lo que le mueve, lo que está atrás de lo que Él hace, lo que está atrás, y el motivo que le impulsa a renunciar a sus derechos ministeriales. Hemos observado el versículo 15 al 18. Y hermanos, estamos regresando a la parte número 4 que tiene que ver con el modus operandum. Tiene que ver básicamente con la manera en cómo el apóstol desea ser efectivo para el ministerio. Cuando hablamos nosotros de metodología, estamos hablando de efectividad en el ministerio. Y es importante que el apóstol Pablo nos provee por lo menos 3 aspectos para nosotros maximizar la efectividad en el ministerio. Hemos observado que él de alguna manera identifica su nueva identidad en Cristo, y él dice en el versículo 19, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho, siervo de todos. Me he hecho siervo de todos. Él está libre de vivir como él desea vivir. Pero él no toma esa libertad como una forma de libertinaje y hacer lo que le dé la gana. Él está básicamente regulado por ciertos elementos que vamos a ver en el pasaje. Pero él dice, siendo libre de todos, me he hecho, doulos. Es una palabra interesante que tiene que ver con un siervo de siervos. Él es siervo de siervos. Y dice que me he hecho siervo de todos. Y el objetivo del apóstol Pablo es ganar a mayor número. O sea, que él no lo hace solamente por hacerlo. Él no lo hace solamente por una opción. Él lo hace con el propósito de ganar a más con el evangelio de Jesucristo. Y hemos observado ese elemento de identidad. Él es siervo de todos. Pero si usted se da cuenta, esa identidad, esa realidad, esa capacidad de verse a él mismo como siervo de todos, lo lleva a él a desarrollar una adaptación. A todos me he hecho de todos. Y esto debemos de entenderlo, y es lo que vamos a tratar el día de hoy. El versículo 20 dice, me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto, dice, a la ley, no sujeto a la ley, para ganar nuevamente, dice, para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, gentiles, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Y lo hace, ¿para qué? Para ganar, dice, a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, implicación, están los fuertes allí de por medio. Él no le llama no se dirige directamente a los fuertes, porque conforme al argumento del capítulo 14, 15 del libro de Romanos, Pablo se identifica como uno de los fuertes. Y al parecer el fuerte no necesita esa instrucción, pero el judío, el gentil, el débil, dice, me he hecho a los débiles como débiles para ganar, dice, a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del evangelio, para hacerme copartícipe de él. Hermanos, esto es definitivamente importante para nosotros que lo entendamos. Ahora, este es el principio de adaptación.
Ahora, en el principio de adaptación, este es un peligro enorme, porque esto lo podemos malinterpretar hasta dónde nosotros estiramos ese principio, hasta qué punto hacerme a los judíos, hacerme a los gentiles, hacerme a los débiles, con tal de ganar a más. ¿Hasta qué punto? O sea, esto lo podemos nosotros distorsionar completamente. Me voy a hacer drogadicto para ganar a drogadictos, absolutamente. Me voy a hacer prostituta para ganar a las prostitutas. O sea, eso simplemente es un desorden completo, es una distorsión de lo que el apóstol Pablo está tratando de establecer. El principio, ese principio, debemos nosotros de entenderlo, el principio de adaptabilidad, debemos nosotros entenderlo en el orden apropiado. Y vamos a observar lo que el apóstol Pablo quiere decir en cuanto a esta realidad. Pero si usted observa, hermanos, el libro de Gálatas, por ejemplo, nos habla, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. O sea que esto no es un asunto solamente del apóstol Pablo, esto es un asunto de Pablo y de toda la congregación. Aquí está el apóstol Pablo escribiendo a otra iglesia, y todos nosotros debemos de alguna manera pensar en la libertad que nosotros hemos tenido en Cristo Jesús, y dice solamente que no uséis esta libertad, dice, como ocasión o como pretexto para la carne, para hacer lo que me da la gana y entonces crear un libertinaje. No, dice Pablo, sino servíos por amor, dice, por amor los unos a los otros. O sea que lo que estamos leyendo en Primera de Corintios no es solamente un asunto para los siervos, no es un asunto solamente para los hombres de Dios que desean de alguna manera avanzar el reino y avanzar la obra del Señor. Esto es para todos los creyentes. Y como dijimos la última vez que estuvimos juntos, la única diferencia es que a los ministros, el apóstol Pablo y la Escritura en general, le exige que nosotros debemos de ser modelo, ejemplo de la grey de Dios. Pero los hermanos, todos debemos nosotros de orientarnos. Tenemos libertades en Cristo, pero hay un factor fundamental, es el amor. El amor no nos permite que nosotros vivamos en libertinaje, sino que podamos ser siervos, servidores de nuestros hermanos por amor, dice, de los unos con los otros. Y esta realidad está no solamente en Primera de Corintios, pero está a través de todo el texto divino. Antiguo, Nuevo Testamento, esto no ha cambiado. ¿Qué es lo que Dios espera de los hombres de Dios? Espera que podamos nosotros vernos no como los grandes, no como reverendos, que es un título que se le da hoy en día a los pastores. Reverendo suena muy bien. Siervo como que no suena muy bien. Pero el vocabulario bíblico es ese. El vocabulario en ninguna parte de la Biblia usted encuentra, en ninguna parte de la Biblia usted encuentra que haya, por ejemplo, un concepto de reverendo. ¿Reverendo quién? Solamente Dios es digno de reverencia, solamente. De ese punto en adelante nadie, ninguno de nosotros. Y entonces en momentos de la iglesia sacamos un anillo para que le besen el anillo al reverendo tal. Ahora, es cierto que reverendo, wow, es otra categoría, pero es una categoría que no nos corresponde en lo absoluto. Aquí el asunto, hermano, nuevamente es regresar a las Escrituras. Hablaba, por ejemplo, esta semana con una persona que conozco, musulmán, y me decía, por ejemplo, me argumentaba que Jesús, por ejemplo, no murió en la cruz, porque habían tradiciones, historias, donde no había, digamos, ese énfasis. Y entonces yo le pregunto, enséñame un escrito del primer siglo donde hubiera una versión diferente a la que los evangelios proveen. Los evangelios nos dan una historia completa, no solamente del nacimiento, pero de la vida, la obra del Señor Jesucristo, a colores, con texturas, con detalles. Los musulmanes tienen el concepto que de alguna manera hubo una tradición donde se alteraba esa realidad.
Pero la pregunta es, ¿en dónde están los manuscritos? ¿En dónde están básicamente los documentos del primer siglo para corroborar esas tradiciones? No existe, no hay. Lo mismo podemos decir del concepto de reverendo. El concepto de reverendo es cierto, de alguna manera te eleva a una posición, pero es una posición que no encontramos nosotros en el libro de Dios. En ningún lugar nosotros encontramos una categoría que a los ministros debemos nosotros de decirles reverendos. Absolutamente no. Somos siervos de Jesucristo y debemos de modelar básicamente ese concepto de siervos. Y los hermanos de la iglesia deben también de practicar. Somos nosotros los unos para los otros siervos, los unos por amor, y eso es una realidad. Y entonces, hermanos, el día de hoy me gustaría, hermanos, que observáramos con un poquitito de más detenimiento el aspecto de adaptación. Si usted observa, esta es una nueva adaptación y el apóstol Pablo dice que me he hecho, dice, a todos me he hecho, dice, de todos. Y nuevamente esto es un peligro, lo podemos nosotros distorsionar de alguna manera. Pablo básicamente tenía el derecho de comer, por ejemplo, lo que quisiera. Él tenía ese derecho, pero vemos una y otra vez más que él renunció a ese derecho. ¿Con qué fin? Con el fin de ganar a más. Pablo, por ejemplo, lo encontramos nosotros en referencia, por ejemplo, a la ley. Él dice, por ejemplo, que él dejó a un lado todos esos, digamos, esos días a guardar, todas esas categorías de la ley. ¿Con qué fin? Con el fin de ganar, alcanzar a los gentiles, a los perdidos. Incluso él se identificó con los cristianos débiles en momentos legalistas para ayudarles a crecer en su vida cristiana. Esto es natural del apóstol Pablo. O sea que no se trata, el principio de adaptabilidad no se trata de comprometer las convicciones y los valores que nosotros tenemos en las Escrituras. No se trata de compromiso, sino se trata de una adaptación respetando las convicciones por algo más grande, mayor. Y eso tiene que ver con alcanzar a otros. Es una expresión de amor. Pablo siguió el ejemplo básicamente del Señor Jesús. En el Señor Jesús nosotros encontramos ese ejemplo. Él se humilló y se humilló por completo. Él se hizo hombre para alcanzar a más. O sea que este principio de adaptación debemos de alguna manera de entenderlo. Si usted se da cuenta, me he hecho a los judíos, ese es el principio, me he hecho a los judíos. Ahora, este es increíblemente importante porque el apóstol Pablo está diciendo, me he hecho a los judíos como judío para ganar, dice, a los judíos. Ahora, aquí la pregunta, hermanos, que surge del texto, ¿cuál es? ¿No era Pablo judío? ¿No era Pablo judío? Y él dice, me he hecho a los judíos como judío para ganar, dice, a los judíos. La pregunta es, ¿Pablo era judío o no era judío? Y eso necesitamos nosotros corroborarlo para poder entender lo que Pablo está queriendo decir con esa frase. Por ejemplo, en el libro de los Hechos, él está haciendo su defensa. Y entonces él está haciendo su defensa y dice, varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa entre vosotros. Al oír que les hablaba en lengua hebrea, dice que guardaron más silencio. Y él les dijo, yo de cierto soy judío, nacido de Tarso, de Sicilia, dice, de Cilicia, dice, pero criado en esta ciudad. Y si usted se da cuenta, criado en esta ciudad, él está haciendo su defensa en Jerusalén, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios. Dice, como hoy lo sois todos vosotros, perseguía yo este camino, dice, hasta la muerte, prendiendo, entregando en las cárceles a hombres y mujeres. Dice, como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos, dice, los ancianos, de quienes también recibí cartas, dice, para los que estuviesen allí, para que yo fuese, dice, a castigarlos, dice, pero aconteció
Aquí hay un pero increíble en su testimonio. Aconteció, dice, que yendo yo al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo y caí, dice, al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Conforme al capítulo 9, dice el versículo bíblico: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo soy Jesús de Nazaret. Aquí hay un cambio, y hay un cambio increíble, y hay un cambio de identidad. Sabemos nosotros que él era judío, pero él está escribiendo las cartas ya no más como judío. Es más, él habla en este mismo tono en el libro de Filipenses. Él dice, por ejemplo: aunque yo también tenga de qué confiar en la carne, si alguno tiene de qué confiar en la carne, dice, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. Dice que él era hebreo de hebreos en cuanto a la ley, dice fariseo. Y dice en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Y cuánto, dice en cuanto a la justicia que es por la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como estiércol, dicen otras versiones, como pérdida, por amor de Cristo, por amor de Cristo. O sea que el apóstol Pablo está consciente de su identidad religiosa, aún de su identidad cultural. Pero el apóstol Pablo no está escribiendo como judío en su identidad religiosa o cultural. Él no está escribiendo Primera de Corintios y ninguna de las cartas. Él dice, por ejemplo, en el libro de Romanos: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me es testigo en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza, dice, continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son los israelitas. O sea que él tiene gran dolor, dice, quisiera ser el anatema, maldito de Dios, por el beneficio de los judíos, sus hermanos, los parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto, las promesas, de que son los patriarcas, dice el versículo, y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Este es el concepto post-conversión. La perspectiva de Pablo, pre-conversión de Jesús, es que él era un impostor y digno de ser perseguido, no solamente a él, pero todos los del camino. Él era digno de ser perseguido. Pero por declaración de él en el libro de Romanos, él está escribiendo, no está escribiendo como alguien pre-conversión, sino post-conversión. ¿Y quién es Jesús? ¿Quién es Cristo? El cual es Dios sobre todas las cosas. Bendito, dice, Él es bendito. Él no es digno de ser perseguido. O sea que hay un cambio increíblemente radical de parte del apóstol Pablo. Radical, completamente. Si usted observa, por ejemplo, esta es la nueva identidad del apóstol Pablo, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué cosa es? Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Él está hablando de esa realidad. Pablo ya no se ve como judío ya más, sino como cristiano, y para él básicamente él desea ganar a los judíos, porque él ya no es judío, él ya no es judío. Y hermanos, esto es increíblemente importante para todos y cada uno de nosotros. Porque muchas veces tenemos nosotros una identidad religiosa, muchas veces tenemos una identidad cultural. Sacamos la banderita cultural, decimos nosotros somos de tal país, somos de tal cultura, tal lengua. Hermanos, el punto de partida no debería de ser ya más ese. Si nosotros hemos experimentado la conversión que es en Cristo Jesús, miramos ya la vida no como
latinoamericanos, no como africanos, no como asiáticos. Miramos la vida como cristianos, porque hemos nacido en Cristo. Hemos nacido en Cristo. Lo predominante para nosotros no es nuestra identidad cultural o religiosa. Nuestro punto de partida es la realidad que a Jesús no lo consideramos ya más como alguien digno de ser perseguido, un impostor. Lo consideramos como el Dios que es digno de recibir todo el honor y toda la gloria. Aquí hay una identidad muy importante y esta identidad debemos de entenderla. Cuando Pablo dice, me he hecho a los judíos, a los gentiles, a los débiles, con tal de ganar, el apóstol Pablo está diciendo, me he hecho judío. Soy judío, pero no soy judío. Antes de ser judío, soy cristiano. Es cristiano y él tiene que hacerse judío para ganar a los judíos. Yo espero que esa sea la realidad suya y mía, que nos cueste a nosotros, que nos cueste ser de la procedencia de donde venimos, no importa lo que sea. Que para nosotros, digamos, nuestra identidad es que nosotros tenemos una realidad en Cristo y que nos va a costar aún entender a nuestros propios hermanos, nuestros parientes, la gente que viene de nuestro lugar. Y hermanos, cuando nosotros crecemos en Cristo, maduramos en Cristo, venimos a ser como Cristo, aún en la manera en cómo nosotros hablamos, cómo nos expresamos, cómo nosotros pensamos, las cosas que nosotros decimos. Y si usted se da cuenta, el punto de partida no es ya más nuestra cultura. Y yo creo que no despreciamos la cultura, no deberíamos despreciar la cultura absolutamente, pero el cristianismo no se trata de nuestra cuna física, se trata de nuestra cuna cristiana. Hemos nacido en Cristo. Y usted se da cuenta, cuando usted ha nacido en Cristo, nuestro espíritu da testimonio al espíritu que somos hijos de Dios. Y no importa de dónde venga, no importa de dónde venga la persona, digamos el vecino, el prójimo, hay una identidad en Cristo. El punto de partida no es porque es de México, de donde yo vengo, de Chile, por donde yo vengo, de Italia, no, absolutamente. Es porque tiene una afinidad en Cristo. Somos hermanos en Cristo. El punto de partida no es tu cultura. El punto de partida es que la sangre de Cristo corre en nuestras venas. Y esto es un asunto eterno, no es solamente temporal, no es para el día de hoy, sino para la eternidad. Vamos a gozar nosotros una comunión eterna con el que nos salvó, con nuestro Dios, quien es digno de que reciba todo el honor y toda la gloria. Cuando el apóstol Pablo dice, me he hecho judío a los judíos, es porque realmente es un proceso de tener que hacernos judíos. Es sorprendente que el apóstol Pablo tenga que decir, siendo judío, que me he hecho judío a los judíos para ganar a más. Pero la realidad es esa, porque a medida que nosotros crecemos en Cristo y maduramos en Cristo, nos parecemos tanto a Cristo que nuestra identidad ya no es cultural. Nos vamos retirando más y más y más al punto que si nosotros queremos entender esa cultura o cualquier otra cultura, tenemos que aprender a hacernos. Y esa es una realidad. Y entonces, hermanos, el principio de adaptabilidad tiene que ver con el Evangelio de Jesucristo. Tiene que ver con entender lo que el Evangelio de Jesucristo es para nosotros. Adaptabilidad no significa, me voy a hacer voy a hacerme yo un drogadicto para alcanzar a lo... No, absolutamente no, absolutamente no. Esto tiene que ver con respetar el Evangelio de Cristo. Respetar la conversión que hemos tenido en Cristo. La realidad que en Cristo somos nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, y entonces comenzamos nosotros a desarrollar una perspectiva cristiana que nos cuesta entender
a los que vienen de nuestra nación. Nos cuesta entender los que vienen de nuestra cultura. Y pensamos nosotros, wow, ¿qué es esto? Porque hemos venido creciendo. Han pasado 5, 10 años. Ya no pensamos igual. Ya no pensamos, ya no procesamos la vida de la misma manera. ¿Cómo procesamos la vida? La procesamos con el punto de partida Cristo. Cristo dominando nuestra manera. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Esa es la realidad del creyente. Nuestro punto de iniciación es la realidad de nuestra conversión en Cristo Jesús. Y entonces nos hacemos nosotros con el fin de ganar a más, con el fin de ganar. Y este, hermano, es otro concepto, otro elemento que yo observo en el texto, importante. La primera importancia es esa identidad, esa nueva identidad que el apóstol Pablo nos habla en Cristo, esa nueva identidad en Cristo. Pero el segundo elemento importante para entender lo que Pablo está hablando es que el apóstol Pablo nos habla, por ejemplo, del concepto de que él dice que está bajo la ley de Cristo, no bajo la ley mosaica, sino bajo la ley de Cristo. Y entonces esto es importante entenderlo, porque básicamente el texto dice, me he hecho, dice, a los judíos como judíos para ganar a los judíos, a los que están, dice, sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley mosaica, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviese, dice, sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Esa construcción bajo la ley de Cristo básicamente tiene, número 1, ese prefijo en, y entonces la palabra nomos, que tiene que ver con la ley, y entonces encontramos nosotros un nominativo, un genitivo, y entonces básicamente está hablando de esa ley de Cristo, la ley de Cristo. Bajo, en la ley de Cristo, podríamos nosotros traducirlo básicamente como la Reina Valera lo traduce, bajo la ley de Cristo o sometido a la ley de Cristo. O sea que él no es un libertino, Pablo hace una diferencia entre la ley mosaica y la ley de Cristo. Ahora, esta no es básicamente, yo creo que el apóstol Pablo no está en contra bajo ningún punto de vista. En cualquier rincón que usted encuentre al apóstol Pablo hablando de la ley mosaica, él no está en contra de la ley mosaica. Pero la ley mosaica, ¿qué es? Y entonces, hermano, yo creo que es importante que nosotros entendamos qué es lo que quiere decir el apóstol con la ley de Cristo. Estoy bajo la autoridad, estoy bajo el sometimiento de la ley de Cristo, no la ley mosaica, sino la ley de Cristo. ¿Qué es lo que está queriendo decir? Y hermanos, esto que voy a explicar en este momento es un intento mío para tratar la manera de entender ese concepto bajo la ley de Cristo. Y entonces yo creo que el apóstol no está en contra de la ley mosaica en ningún momento, en ningún rincón. Pablo, es más, él dice que la ley de Cristo es, dice la Escritura, la ley de Dios, es la ley de Dios. Pero si usted se da cuenta, la ley mosaica es también la ley de Dios. Y esto no puede ser una contradicción. Pablo no está en contradicción a la ley mosaica. Pablo dice que la ley de Cristo es la ley de Dios, pero no es el Torah, no es la ley mosaica. Y creo que Pablo no está creando otra ley en oposición a la ley mosaica del Antiguo Testamento, sino que Pablo está básicamente enfatizando nuevamente el Evangelio de Jesucristo. Está enfatizando la persona de Cristo. Está enfatizando la realidad de que Él está bajo la obligación de Cristo, su Señor, por el cual dice en Filipenses, lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Esto necesitamos entenderlo para entender el principio que estamos tratando, ese principio
de adaptabilidad, importantísimo. No solamente lo que no es, pero lo que es. Él está sometido, dice, no a la ley mosaica, sino bajo la ley de Cristo. Dice, por ejemplo, el apóstol Pablo en otros pasajes, dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley, él no está hablando en contra de la ley, él está hablando del propósito de la ley. La manera de cómo nosotros podemos concebir la ley, porque toda la ley en esta palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. La pregunta es, ¿cómo un ser humano puede cumplir la ley mosaica? ¿Cómo? Solamente en la persona de Cristo. Solamente en la persona de Cristo. Es más, en el libro de Gálatas capítulo 6 versículo 2 es el otro pasaje en todo el Nuevo Testamento donde se habla directamente de la ley de Cristo. 2 pasajes solamente. Y en este pasaje dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿En qué consiste la ley de Cristo? Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Usted se da cuenta que la ley de Cristo tiene que ver con un cumplimiento, y tiene que ver con el cumplimiento de la ley de Cristo. Sobrellevad los unos las cargas de los otros. ¿Tiene que ver con qué? Tiene que ver básicamente con esta realidad, y tiene que ver con la realidad de amar a mi prójimo como a mí mismo. ¿Y cuál es el cumplimiento de la ley? Toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea que, en otras palabras, la ley de Cristo bajo ningún punto de vista rechaza, bajo ningún punto de vista está en contrariedad a la ley mosaica, bajo ningún punto de vista. Es más, cuando nosotros entendemos esta realidad, dice el libro de Romanos, por ejemplo: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Dice, porque les doy testimonio, dice, de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia o conocimiento, porque ignorando la justicia de Dios, dice que procurando establecer la suya propia, la justicia de Dios, procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. O sea que, ¿cuál era el fin de la ley? El fin de la ley era llevarnos a una realidad, llevarnos básicamente, la ley desemboca en la persona y la obra de Cristo. La ley toda. ¿Quién habla de esa manera? Solamente alguien que tiene una revelación divina, una autoridad para hablar de esa manera. Dice que el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. O sea, en otras palabras, cuando vemos nosotros al Señor Jesús, por ejemplo, lo vemos nosotros constantemente. Dice la Escritura que ni una tilde, ni una jota pasará hasta que todo se haya. Dice que Él vino no a abrogar la ley, sino para cumplirla. Plereo, el verbo tiene que ver no con obedecer al pie de la letra la ley, sino para ponerle el punto final a la ley, cumplirla en el sentido no de obediencia, sino en el sentido de fulfillment, en el sentido de que este es el punto de la ley. El fin de la ley, ¿quién es? Es Cristo, para todo aquel que cree. Y cuando nosotros creemos en Cristo, solamente en Él, tenemos la habilitación, no solamente de amar a Dios, pero amar también a nuestro prójimo. Solamente en la persona de Jesús. Dice, por ejemplo, el libro de Filipenses: y ciertamente aún estimo, dice, todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento, dice, de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, mi propia. O sea que cualquier persona que quiera ser justificado en la ley ha abrazado una religión, no ha abrazado a Cristo. Dice, sino la que es por la fe en Cristo.
Dice la Escritura, su propia justicia que es por la ley, sino la justicia que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. O sea que, ¿cuál era el propósito de la ley? El propósito de la ley era simplemente crear una regla. Esta es la regla. Mira tu vida a la regla de Dios, el criterio de Dios, los estándares de Dios. Le ponemos la regla y te vas a dar cuenta que tú estás chueco, estás mal. Tú crees que estás bien, pero estás mal. La ley tenía el propósito de decirle al ser humano, tú eres pecador. Suficiente para llevarnos a una desesperación en la persona de Jesús. Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Al que cree, dice la Escritura, de cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. La ley tenía un propósito. La ley no era para justificar a nadie. La ley tenía el propósito de declararnos a todo ser humano. El propósito de Romanos capítulo 2, capítulo 3 es simplemente declarar que todos estamos en pecado, todos, judío, gentil, y estamos en necesidad de Cristo. ¿Cuál es el fin de la ley? Es Cristo. Es entender que solamente en Cristo tenemos nosotros vida eterna. Entonces, este concepto, por ejemplo, es importante. Por ejemplo, en el libro de Mateo, el Señor Jesús hablando, hay un diálogo. Uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó, dice, para tentarle al Señor Jesús, diciéndole, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento? Dice en la ley. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, dice, con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Quién puede hablar así? Solamente Jesús tiene la capacidad de declarar que toda la ley y los profetas depende. La ley y los profetas depende esto. Amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. O sea que nos damos cuenta que la ley nos está llevando a Cristo y solamente en la persona de Cristo nosotros estamos habilitados a amar a Dios y amarlo a Dios con esa intensidad y a nuestro prójimo amarlo y amarlo con esa intensidad. Solamente en la persona de Jesús. Aparte de Él, absolutamente. Cero, no hay nada. No podemos nosotros. Cualquier esfuerzo que nosotros podamos tener para amar a Dios y amar a nuestro prójimo, eso se llama religión. Eso se llama tener un esfuerzo humano en la carne, tratar la manera de establecer una justicia propia, personal, por las obras. Nadie es justificado por sus obras. Todos y cada uno de nosotros somos justificados. Si va a haber una justificación de parte de Dios, es a través de la persona de Jesús. Y entonces nos damos cuenta de esta realidad. Esta es la realidad de lo que significa, en mi consideración, estar bajo la ley de Cristo. Bajo la ley de Cristo nuevamente no es libertinaje, hacer lo que me dé la gana, absolutamente. Estar bajo la ley de Cristo continúa siendo una ley, pero no es una ley mosaica, no es una ley necesariamente religiosa. Esto tiene que ver con la persona de Jesús. Él es el Señor de mi vida. Deliberadamente el Espíritu de Dios me ha convencido de pecado, de justicia, de juicio. Yo sé que yo soy pecador en necesidad de Cristo y he puesto mi fe en Jesucristo como el Señor y Salvador
de mi vida. Él es mi Señor, yo me debo a Él. Él es mi Señor y yo me debo a Él. Y entonces la pregunta constante que yo me hago como creyente es, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga con el enemigo? ¿Qué quieres que yo haga con mi vecino? ¿Qué quieres que yo haga con mi hijo? ¿Qué quieres que yo haga con mi abuelo? ¿Qué quieres que yo haga? Y entonces hay una relación. Por eso encontramos nosotros en la Escritura pasajes como este, por ejemplo. Si me amáis, ¿qué cosa? Si me amáis, guardad mis mandamientos. O sea que si nosotros le amamos a Él, entonces hay una actitud de obediencia. Y esa actitud de obediencia no es religión. Esa actitud, check, ya cumplí. No, esta obediencia tiene que ver como resultado del amor que nosotros tenemos para con Cristo. Es relacional. Queremos amarle a Cristo porque Él nos ha amado primero. Hoy nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y entonces le amamos a Él no en nuestra fuerza, no en nuestra perspectiva. Le amamos a Él porque Él nos amó. Aunque aún siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. No nos merecíamos nosotros el amor de Cristo. Él nos amó en nuestra miseria. Y en esa miseria solamente, en esa misericordia de Cristo en nosotros, es como nosotros somos habilitados para pensar en nuestra relación con Cristo. Y le amamos a Él. Jesús dice, si me amáis, dice, guardad mis mandamientos. Y yo creo que vivir bajo la ley de Cristo tiene que ver no con un libertinaje, hacer lo que me dé la gana, sino someter mi voluntad a la voluntad de Cristo y decirle, Señor, aquí estoy, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga conforme a tu libro? Usted se da cuenta, guardad mis mandamientos. Y la pregunta es, ¿y cuáles mandamientos? Yo creo que esto tiene una implicación al Nuevo Testamento. Esto tiene que ver con la implicación al Nuevo Testamento. Tiene que ver no con la revelación Antiguo Testamento, sino tiene que ver con la revelación nueva en el Nuevo Testamento. Dice, por ejemplo, la Escritura, mire lo que dice el capítulo 14 del libro de Juan, el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a Él. Hermanos, qué gloriosa promesa. Gloriosa promesa en la realidad del amor, el que dice, tiene mis mandamientos y los guarda. Esa es una actitud de obediencia, pero es una actitud de obediencia en base a una relación. Dice el versículo, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado de mi Padre. ¿Y qué significa eso? Si ya Dios nos ha amado en su Hijo, ya eso es extra. Esas son las palabras del apóstol Pablo en el capítulo 8 del libro de Romanos, cuando él dice, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo dio, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? ¿Qué son esas cosas en comparación al amor infinito de Dios en la persona de Jesús? Ya Él ya nos dio el cheque en blanco. ¿Cómo no nos dará con Él todas las cosas? No importa lo que sea. Y si usted lee el capítulo 8, tiene que ver con persecución y angustia. Y Él ya nos dio en la persona de Jesús todas las cosas. ¿Cómo Él no nos dará con Él todas las cosas? O sea que la obediencia que nosotros profesamos al Señor Jesús está basada en una relación amorosa. Y no solamente el que tiene mis mandamientos y los obedece, este es el que me ama y será amado de mi Padre, dice el versículo, y yo le amaré y me manifestaré a Él. Y esta es la ley de Cristo. Esa es la ley de Cristo. Y en momentos nosotros estamos en encrucijadas, en momentos estamos en situaciones difíciles donde nosotros realmente no sabemos si es izquierda, derecha, no sabemos. En momentos hay dolor, pero dice la Escritura que el que le ama a Él no solamente guarda los mandamientos, pero hay una promesa. Y la promesa es que dice, yo me manifestaré a Él. ¿Cómo lo hará Él?
¿Cuándo? ¿A qué momento lo hará? Hermanos, nosotros no sabemos, pero esos son los caminos del Señor. Nosotros no estamos solos, Él se manifiesta en maneras preciosas. Mire lo que dice, por ejemplo, el capítulo 2, versículo 3 de Primera de Juan, y dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Queremos saber, nosotros podemos decir, oh, yo le conozco, pero usted es un desobediente. Usted es realmente alguien que no le interesa obedecerle al Señor. Dice, en esto sabemos que le conocemos a Él. Conocer es una relación, no es conocer de Él, sino conocerlo a Él relacionalmente, en la manera en cómo Él nos ha amado a nosotros. Entonces, ¿qué es lo que hace el que le conoce en una manera relacional? Es que obedece sus mandamientos. Dice, por ejemplo, 1 Corintios capítulo 9, mire qué interesante este pasaje. Dos pasajes interesantes. Ya directamente en 1 Corintios, dice, por ejemplo, así también ordenó, dice el Señor, a los que anuncian el Evangelio, vivan del Evangelio. O sea, el Señor, ¿qué es lo que está haciendo el apóstol Pablo con lo que el Señor dijo? ¿Qué es lo que hace? Él se pone en pie y dice, si esto es lo que dijo el Señor, esto es lo que nosotros, así debemos de vivir. Este es el versículo 14. ¿Qué hace con lo que el Señor ha dicho? Lo que el hombre de Dios hace y la iglesia completa hace es que nosotros obedecemos al Señor porque Él es nuestro Señor. Esto tiene que ver con revelación progresiva. Esto no tiene que ver con el Antiguo Testamento solamente, aunque yo creo que nuevamente la ley de Cristo no niega bajo ningún punto de vista. Se sube en los hombros de la revelación antigua. Está básicamente basada en lo que Dios ya... ¿Quién es Dios? Dios es el Dios del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. No es una negación, no es una contrariedad. Lo que es, hermanos, es que comenzamos nosotros por primera vez a tener no solamente mandamientos, pero comenzamos a vivir el Evangelio de Jesucristo. El Espíritu de Dios mora en nosotros, nos cela. Un celo divino. Aquí no es solamente de hacerlo en la carne. Esto es un asunto que viene el Espíritu de Dios en nosotros y el Espíritu de Dios pone en nuestro corazón el deseo ferviente por querer obedecerle a nuestro Dios. Y entonces la Escritura dice, así también ordenó el Señor. El Señor, Pablo está hablando de lo que el Señor ha ordenado. ¿Y qué es lo que hacemos con lo que el Señor ha ordenado? Nosotros lo respetamos. Mire, por ejemplo, este otro pasaje de la Escritura. Este es 1 Corintios capítulo 7. Observe usted conmigo lo que Pablo dice. Dice, pero a los que están unidos en matrimonio, dice, mando no yo, sino ¿quién? El Señor. O sea, esto no quiere decir que lo que el apóstol Pablo está diciendo es una opción. No, él está hablando con autoridad apostólica, añadiendo a lo que el Señor ya ha dicho. Pero él dice, esto no digo yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar y reconcíliese con su marido, y el marido no abandone a la mujer. ¿Esto de dónde el apóstol Pablo lo sacó? Esto lo ordenó el Señor. Y si lo ordenó el Señor, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Nosotros lo obedecemos. Nosotros no lo alteramos, no lo racionalizamos. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Nosotros obedecemos porque tenemos una relación amorosa con Cristo. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. En base a esa relación amorosa nace inequívocamente un deseo por amar a Cristo. Dice, por ejemplo, 1 Corintios capítulo 10, y esto está más cerquita de nuestro pasaje bíblico. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo ¿para qué cosa? Para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judío, ni a gentil, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos. Y procuro, dice, procurando, no mi propio beneficio, sino el de muchos, para que salve, para que, dice, sean salvos. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Sed imitadores de mí como yo de Cristo. ¿De dónde sacó el apóstol Pablo ese concepto? No solamente
de agradar a Dios, glorificar a Dios en todo lo que nosotros hacemos. En todo lo que nosotros hacemos, ¿qué es lo que buscamos? La gloria de Dios en la persona de Jesús. Usted se da cuenta que para Pablo, este viene a ser un elemento paradigmático. No solamente los mandamientos de Jesús vienen a ser un paradigma, pero usted se da cuenta, el ejemplo de Jesús, el modelo de Jesús viene a ser un paradigma. Un paradigma, hermanos, es un punto de referencia. Yo refiero mi vida, mi manera de pensar alrededor del modelo de Cristo y de sus mandamientos. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. El apóstol Pablo está desarrollando ese paradigma y todos los creyentes deberíamos de girar alrededor de la ley de Cristo. Deberíamos de girar alrededor de ese paradigma, no solamente la persona de Cristo, su obra, pero los mandamientos de Él. ¿Qué hacemos con los mandamientos de Cristo? ¿Decir una actitud que me importa a mí? No, tenemos una relación con Cristo amorosa y entonces respondemos a Cristo y respondemos a Cristo en una manera piadosa, en una manera de sumisión, en una manera que agrade a Cristo. Porque al final del día algo ocurrió. Antes, ¿cómo yo consideraba a Cristo? Un impostor digno de ser perseguido, desaparecido. Yo no quiero nada con el cristianismo, cero. Que no me hablen del cristianismo. Pero hay una conversión genuina y entonces giramos alrededor de ¿quién? Giramos alrededor de Cristo y ese es un paradigma cristiano. Giramos alrededor del ejemplo de Cristo, porque Él es mi Señor, por el cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Lo considero como basura. Yo creo que no era basura, pero Pablo, al comparar todos sus logros al amor de Cristo, él decía, esto es como basura. Esto es como basura cuando yo comparo el amor de Cristo para mi vida. Esto saca en mí el deseo ferviente de amar a Cristo sobre encima de todo. Por eso, cuando leemos las Escrituras, por ejemplo, Santiago, creo yo, que percata este mismo concepto, pero con un vocabulario diferente. Santiago lo dice de esta manera: si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis. Usted se da cuenta que Santiago tiene las mismas categorías. Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, yo creo que él está pensando en el Antiguo Testamento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis. Porque ese básicamente es el lugar donde nosotros desembocamos, llegamos a Cristo y solamente en Cristo podemos nosotros aprender a amar y cumplir así la ley de Cristo. Y Santiago dice, por ejemplo, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Hermanos, este es el capítulo 1, este es el capítulo 2. Yo creo que conforme a las Escrituras, la ley real tiene que ver con el Antiguo Testamento. Santiago no está negando el Antiguo Testamento. Pero ¿en qué manera nosotros obedecemos el Antiguo Testamento? Solamente en la persona de Jesús. Solamente en la habilitación del alter ego, el otro yo, el Espíritu Santo que mora en nosotros. Él dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira perfectamente a la ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Y el capítulo 2, versículo 12 regresa: así hablad, así haced, como los que habéis de ser juzgados
por la ley de la libertad. Esa ley de la libertad solamente la encontramos en la persona de Jesús, que nos habilita. Por eso Pablo dice, por ejemplo, él dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Enfatizando, creo yo, la ley mosaica. No estamos bajo la ley. Mas el fruto del Espíritu, ¿qué cosa es? Es amor. Es amor. El fruto del Espíritu es amor. Usted se da cuenta, cuando nosotros tenemos esa relación personal con Cristo, tenemos esa relación personal con Cristo, es una relación que ya no nos considera, ya no pensamos nosotros de la misma manera, no pensamos nosotros de Cristo de la misma manera, pensamos aún de la gente y no pensamos de la gente de la misma manera. Hay una alteración. ¿Y cómo nosotros vemos a Cristo? Lo vemos como el Dios de la gloria que merece todo el honor, toda nuestra devoción. Pero ¿cómo nosotros vemos a la gente? Vemos a la gente en dos colores nada más. En dos colores. O están en Cristo o están sin Cristo. No hay nada intermedio. Aquí no hay un abogado, un doctor, un empresario, alguien, wow, y una categoría tercera. No. O están en Cristo o están sin Cristo. Y entonces, si están sin Cristo, ¿qué es lo que hacemos? Nos hacemos a los judíos, a los gentiles. Nos hacemos a los judíos, a los gentiles. Nos hacemos, ¿por qué? Porque hay un amor, hay un deseo de querer alcanzar a los que están a nuestro alrededor. Y esto no es religión, no es añadir adeptos, no, esto lo hacemos nosotros porque tenemos una relación amorosa con Cristo y esto nos impulsa no solamente a amar a Dios, pero a amar a la gente. Y hermanos, por asunto de tiempo, hermanos, quiero terminar, hermanos, con esta realidad, porque yo creo que esta realidad, hermanos, es importante, porque este es el principio de adaptación. El principio de adaptación nos enseña, por ejemplo, este principio de adaptación nos enseña esta realidad. Por ejemplo, el apóstol Pablo entra a cada situación y, por ejemplo, yo estaba observando en el libro de los Hechos, por ejemplo, aquí hay, hermanos, 3 sermones en el libro de los Hechos. Usted se da cuenta que el libro de los Hechos tenemos nosotros sermones, defensas, hay por lo menos, Lucas nos registra por lo menos 19 diferentes defensas, y aquí está el apóstol Pablo, por ejemplo, y esto es lo que significa, hermanos, el principio de adaptabilidad en relación, hermanos, a la ley de Cristo, en relación a la realidad de que ya somos siervos, y entonces como siervos nos adaptamos nosotros con el fin de alcanzar a más, ganar a más. Si alguien va a adaptarse y va a alterarse, no va a ser a quien nosotros queremos alcanzar, va a ser el siervo de Jesucristo, va a ser la persona que desea alcanzar a alguien. Y usted ve, por ejemplo, estos 3 sermones. Y aquí usted ve 3 sermones. Usted puede regresar a las Escrituras y usted puede observar, por ejemplo, si usted observa en el capítulo 13 hay un sermón, en el capítulo 14 hay otro sermón y en el capítulo 17 hay otro sermón. Este ocurre en Antioquía de Pisidia, este ocurre en Listra, el otro ocurre en Atenas. Ahora, usted ve, por ejemplo, en el primer sermón, él estaba en la sinagoga de los judíos. Y entonces, ¿cuál es la base de los judíos, la sinagoga? El Antiguo Testamento. Y el punto de partida de él, ¿cuál fue? Usar la ley, usar el Antiguo Testamento. Usted observa, por ejemplo, que el centro de su mensaje fue el cumplimiento de las Escrituras. Pero usted va a Listra, y Listra hay un cambio, hay una audiencia mixta. Hay judíos, hay gentiles, y entonces es una ciudad completamente dada a la idolatría, al punto que el sacerdote Júpiter quiso, por ejemplo, rendir sacrificio a Pablo y a Bernabé, y lo hizo, llegó hasta ese punto. El enfoque de Pablo no fue el Antiguo Testamento, el enfoque de Pablo fue básicamente comenzar aún antes de la ley, introducir al Dios
de toda la creación. Esto es importante. Nosotros vemos, por ejemplo, en Atenas, el apóstol Pablo se encuentra en el Areópago. Mi esposa y yo hemos estado allí en el Areópago y ahí se juntan los filósofos aún del tiempo, porque los filósofos que quieren saber es algo nuevo, innovación. Y nosotros encontramos que el punto de partida del apóstol Pablo no fue el Antiguo Testamento, no fue el Antiguo Testamento. Es más, ellos estaban vendidos a la idolatría, al panteísmo, y en su defensa el apóstol Pablo hace precisamente eso. El apóstol Pablo, el punto de partida del apóstol Pablo no fue el Antiguo Testamento. ¿Sabe lo que él hace? Él cita la literatura de ellos mismos. Esto, ¿sabe cómo se llama? Se llama adaptación. Esto se llama adaptación necesaria. Y para que usted entienda que adaptación no es violar el contenido del Evangelio. Si usted observa, por ejemplo, en Atenas, nosotros encontramos los resultados. El capítulo 17 dice: pero cuando oyeron de la resurrección de los muertos, unos se burlaban, otros decían: ya te oiremos acerca de esto. ¿Por qué el apóstol Pablo hizo eso? Porque eso es el Evangelio de Jesucristo. El apóstol Pablo no estaba interesado solamente en ganar adeptos. El apóstol Pablo estaba interesado en proclamar el evangelio genuino de las Escrituras y añadir al pueblo de Dios. Dice la Escritura, algunos dice que le dijeron: ya te oiremos. Otros se burlaban. Y dice que Pablo salió de ellos. Mas algunos dice, ¿qué pasó? Creyeron. ¿Y sabe lo que hacen los que creen? Se juntaron con él. Y los que se juntaron con él tienen nombre: Dionisio, el Areopagita, y una mujer llamada Damaris. O sea, hay nombres. ¿Qué hacen los que creen? Se juntaron con él. O sea, aquí usted ve, de parte de los inconversos, usted ve que el sermón del apóstol, el contenido del apóstol Pablo tenía un elemento, y usted puede corroborar eso en el discurso. Lucas nos enseña ciertos detalles. El apóstol Pablo nunca alteró el contenido del evangelio, pero él tuvo la capacidad de adaptarse. Y esa adaptación es importante, porque esa adaptación, por ejemplo, como ministro del Evangelio, Pablo tuvo esa capacidad de adaptación. Y dice, por ejemplo, en el capítulo 16, quiso Pablo que éste fuese con él, hablando de Timoteo, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos. ¿Eso es qué cosa? Adaptación. Él no está bajo la ley. Pero él está dispuesto a utilizar aún la ley, la religión, con el fin de alcanzar a más. Esa es adaptación. Adaptación no es negar, no es alterar el contenido, nuestras convicciones, no es decir libertinaje. Yo puedo hacer lo que me dé la gana. No es, estamos nosotros bajo la ley de Cristo. Esto lo podemos corroborar una y otra vez. Esta es la realidad del creyente. Por un lado, nosotros tenemos judíos, gentiles. Los judíos están bajo la ley, usualmente son legalistas. El ascetismo religioso está en este lado. Por el otro lado, usted ve a los gentiles. Estos están sin ley, son liberales, y el libertinaje mundano está ahí. Si usted no entiende lo que estamos hablando en este momento sobre la ley de Cristo, la adaptabilidad, entonces va a ser muy fácil, de alguna manera, usted identificarse con un grupo, con el otro grupo, y terminar siendo o completamente religioso, legalista, o por el otro lado liberal, al punto que usted viene a ser más mundano que el mundano mismo. En nombre de la adaptabilidad, ganar a las prostitutas y tengo que hacerme absolutamente. Eso no quiere decir el principio. Y yo creo que estas preguntas son importantes de reflexión para usted y para mí.
tienen que ser de reflexión. Y este es un examen que usted y yo tenemos que hacernos. ¿Cómo podemos nosotros saber si estamos nosotros viviendo conforme a ese principio de adaptabilidad? Y yo creo que usted y yo tenemos que hacernos la pregunta. ¿Te sientes tan religioso que esperas que la gente venga a ti en lugar de tú ir a la gente? Hermano, eso es importante para usted y para mí. Si usted está esperando que la gente venga a hincarse, que la gente venga a la iglesia y no ir nosotros a las calles, nosotros tenemos un problema severo. ¿Tienes pasión por los perdidos o no te importa la salvación de ellos? Si no te importa la salvación de ellos, lo que tú has abrazado es una religiosidad, es un legalismo, no hay pasión en ti. Pero por el otro lado, tú necesitas tienes que preguntarte, ¿te estás volviendo más mundano y liberal con el fin de alcanzar al mundo? Y básicamente te has neutralizado, no hay realmente sabor, no hay sal, no hay luz. Sientes que estás perdido o estás perdiendo tu santidad en el proceso de alcanzar a otros para Jesucristo. Esto tú y yo necesitamos de alguna manera mantenerlo en consideración. Y yo creo que todo creyente vive en esa cuerda de tensión, Vive, es cierto, por ejemplo, esto es en el mundo de los negocios. Por un lado tenemos nosotros profit y pérdidas. ¿Y qué hace el hombre negociante? Trata la manera de mantenerse en esa cuerda. Nosotros como creyentes nos mantenemos en el Evangelio de Jesucristo, en nuestra identidad que solamente tenemos en Cristo. Y entonces vemos nosotros al mundo afuera, a los gentiles, vemos a los judíos por un lado. Y hermanos, nuestra identificación no es uno el otro, nuestra identificación es que somos creyentes en Cristo. Nuestro punto de iniciación es la ley de Cristo. Nos mantenemos nosotros en esa línea, en the cutting edge, ahí en ese filo, ni tan ni muy. Alcanzamos a otros, no importa hacia el lado en que nosotros nos veamos, tratamos la manera de alcanzarlos por amor del Evangelio, porque nosotros hemos sido participantes con el Evangelio de Jesucristo. Yo me pregunto, ¿dónde tú estás? En momentos yo hablo con creyentes, por ejemplo, que no hay sabor, no hay sal, se han vuelto, piensan como los mundanos, sienten como los mundanos, están pero al otro lado, ya no hay ninguna diferencia, cero diferencia. Han sido neutralizados por el mundo, absorbidos por el mundo. Algunos han entrado al mundo con la intención de salvar a alguien y entonces han entrado como misioneros y han venido a ser campo misionero para el mundo. Si usted está en esa posición, arrepiéntase, recupere su identidad en Cristo. Pero por el otro lado, hermanos, es muy fácil abrazar el legalismo, la religión. Usted se da cuenta que aquí está el apóstol Pablo diciendo, con el deseo de ganar a más. Y esa debería de ser la actitud de todos nosotros, no debería de ser esa actitud. Usted se da cuenta que Pablo creía en la soberanía de Dios y la soberanía de Dios para Pablo nunca, la soberanía de Dios de Pablo, él la entendía correctamente y él sabía que la soberanía de Dios acomodaba perfectamente la responsabilidad que todos nosotros tenemos de predicar el Evangelio y hacerlo con esa adaptabilidad que Dios está esperando de nosotros. Vamos a orar. Amantísimo Padre, yo te doy muchísimas gracias, Señor, por tu palabra. Te agradezco, Señor, porque Pablo se adaptaba a sí mismo siendo siervo de todos. El mensaje de Pablo fue contextualizado, aunque no comprometido. Él no comprometió su mensaje. Y gracias, Señor, te damos. Porque esto no se trata de comprometer el Evangelio de Jesucristo. Esto se trata de sacrificarnos, amando a otros. Señor, yo te suplico que como iglesia aprendamos, Señor, ese principio de adaptabilidad. Pablo se adaptaba
a diferentes situaciones, culturas, religiones, con el fin de alcanzar a más con el Evangelio de Jesucristo. Y ese celo debe de estar en todos y cada uno de nosotros. Todos, como pastores acá, los pastores y líderes, debemos de sentir ese celo. Y si no sentimos ese celo por las almas, alcanzando a más, permite, Señor, que podamos venir al arrepentimiento. Como líderes, no podemos estar esperando sentados que la gente venga. Necesitamos ir. Necesitamos ir. Y yo te suplico, Padre bendito, por tu obra. Tu iglesia nos enseña. A la verdad la mies es mucha. Los obreros pocos y siguen siendo pocos. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros. Señor, tú tienes hombres, mujeres, y yo te ruego, Señor, por tu obra aquí en Berea, para que tú envíes obreros, no nuevos convertidos, obreros. Obreros que sientan la pasión por alcanzar a otros con el Evangelio de Jesucristo. Señor mío, oramos por esos hombres, mujeres. Tú los tienes preparados en algún lugar, tú los has levantado. Y yo quiero suplicar, Señor, que todos nos unamos y que juntos podamos hacer historia para el honor y la gloria tuya. Que en este lugar, Señor, podamos alcanzar a más, a más. Señor, nuestra campaña Pro Templo es una expresión de ensanchar nuestras paredes para alcanzar a más. Señor, estamos contentos, pero no satisfechos, porque faltan más. Hay muchos que necesitan oír del Evangelio de Jesucristo. Señor, muchísimas gracias te damos por lo que tú haces en nuestra vida. Gracias porque nos ayudas a entender lo que el ministerio es y cómo debemos de considerar el ministerio. Señor, enséñanos a hacer ajustes y cambios para el honor y la gloria tuya. Señor, gracias te damos por lo bueno que tú eres. Bendecimos tu precioso nombre y gracias, Señor, te damos por los esfuerzos, Señor, que podemos hacer para el honor y la gloria tuya. Te bendecimos, Señor, en Cristo Jesús. Amén.